A continuación hablaremos de cómo hacemos el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. Como he comentado anteriormente, las demencias por cuerpos de Lewy en realidad son dos entidades clínicas que son la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. En esta diapositiva tenemos los criterios diagnósticos por consenso de estas dos enfermedades. Mi objetivo no es que lean esta diapositiva en detalle, pero sí quiero presentar con esta diapositiva que existe una gran superposición entre los síntomas y signos clínicos de la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson? Y la diferencia entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson es que en la demencia por cuerpos de Lewy los síntomas cognitivos se presentan antes o al mismo tiempo que los síntomas parkinsonianos. En cambio, en la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia ocurre en el contexto de una enfermedad de Parkinson establecida. Por lo tanto, la diferencia principal entre estas dos entidades en realidad es el tiempo. Si los síntomas cognitivos aparecen más o menos al mismo tiempo que los síntomas motores o un poco antes, lo llamaremos demencia por cuerpos de Lewy, pero si los síntomas cognitivos aparecen después del diagnóstico de una enfermedad de Parkinson establecida, lo llamaremos demencia por enfermedad de Parkinson. Y el tiempo que se ha establecido para diferenciar estas dos entidades clínicas es de 1 año. Ahora hablaremos de las características principales de la demencia por cuerpos de Lewy. Para hacer el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy se requiere la presencia de demencia, que ya hemos hablado, que son la presencia de síntomas que afectan las actividades de la capacidad que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria y que estos síntomas y signos clínicos se reflejan en test neuropsicológicos. Y aparte de la presencia de demencia, se requiere al menos 2 de los siguientes: parkinsonismo, fluctuaciones cognitivas, trastorno de conducta del sueño REM y alucinaciones visuales. Y a continuación voy a explicar cada uno de ellos en detalle. Una de las características cardinales de la demencia por cuerpos de Lewy es el parkinsonismo. El parkinsonismo en la demencia por cuerpos de Lewy se puede presentar en forma de bradicinesia o lentitud de los movimientos o en forma de temblor de reposo o rigidez. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, en donde la bradicinesia es un requisito esencial y esta puede acompañarse de temblor de reposo o rigidez o ambos. Otra diferencia del parkinsonismo de la demencia por cuerpos de Lewy con respecto a la enfermedad de Parkinson es que en la demencia por cuerpos de Lewy los síntomas motores o el parkinsonismo suele afectar el eje axial y por eso estos pacientes suelen tener mayor inestabilidad postural y alteraciones de la marcha. La forma en que vamos a evidenciar estos síntomas y signos es a través de la historia clínica y de la exploración física y neurológica. Este síntoma se puede tratar con medicación dopaminérgica como la levodopa, pero es importante recordar que no todos los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy responderán a esta medicación y esta es otra diferencia con la enfermedad de Parkinson, en donde la mayoría de los pacientes suelen tener buena respuesta al tratamiento con levodopa. Luego hablaremos de las fluctuaciones cognitivas, que son alteraciones espontáneas en la cognición, atención o nivel de alerta. Y estos incluyen episodios similares a desconexión del medio. Los pacientes se quedan con la mirada fija, puede ser durante una conversación o durante una tarea. En ocasiones puede ser también somnolencia brusca y luego recuperan el estado de alerta o el nivel de alerta normal. También pueden ser fluctuaciones cognitivas con episodios confusionales
o episodios en los que tienen dificultad para mantener una conversación o comprender lo que está ocurriendo, pero esos son episodios cortos en el tiempo y luego el paciente recupera su nivel de cognición basal. Este síntoma no es sencillo de identificar, también se puede presentar en pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo que vamos a hacer es intentar investigarlo durante la historia clínica. En cuanto al tratamiento, se puede utilizar como medicación los inhibidores de la acetilcolinesterasa como el donepezilo y la galantamina, y también se ha visto que la memantina puede mejorar la atención. Otra característica cardinal de la demencia por cuerpos de Lewy es el trastorno de conducta del sueño REM, que es una parasomnia y se define como una conducta de representación de los sueños que incluye movimientos que imitan el contenido del sueño y asocia ausencia de atonía durante el sueño REM. Entonces, los pacientes gesticularán o hablarán el contenido del sueño. Esto puede causar lesiones inadvertidas en el compañero de cama o en el paciente, que en ocasiones puede caerse de la cama debido a los movimientos, y la forma en que lo vamos a diagnosticar es a través de la historia clínica. Sin embargo, es importante recordar que tenemos que hacer la diferenciación entre esta parasomnia y la apnea obstructiva del sueño, o por ejemplo los movimientos periódicos de las piernas, y que el diagnóstico definitivo sería a través de una polisomnografía. En cuanto al tratamiento, los pacientes suelen responder bien a la melatonina. En caso de que este no sea eficaz, también se puede administrar el clonazepam, pero es importante recordar que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caídas y también pueden empeorar los síntomas cognitivos. Otra de las características cardinales son las alucinaciones visuales. Este síntoma es muy típico de la demencia por cuerpos de Lewy, se presenta hasta en el 80% de los pacientes. Suelen ser bien formadas y representan niños, personas o animales, y pueden asociarse a alucinaciones de pasaje, sensación de presencia o ilusiones visuales. La forma de diagnosticar esto es a través de la entrevista con el paciente. En esto hago una incidencia. Es importante preguntar directamente al paciente sobre la presencia de este síntoma, porque es posible que si solo preguntamos al familiar, los familiares no sepan de este síntoma si el paciente no lo ha referido. Los pacientes suelen ser conscientes de la presencia de este síntoma y suelen ser conscientes de que lo que están viendo no es real. En ocasiones las alucinaciones visuales se presentan en situaciones de baja luminosidad, y por eso, en cuanto al tratamiento, lo más importante es el manejo no farmacológico. Si las alucinaciones visuales no causan estrés en el paciente, si no impiden que realice de forma correcta sus actividades de la vida diaria, no es necesario poner tratamiento farmacológico. Y esto es muy importante explicar sobre todo a la familia, porque puede ser un síntoma estigmatizante. Entonces, es importante recordar esto porque vamos a reservar el tratamiento farmacológico para casos severos en los que se asocia delirio, agitación o agresividad por las alucinaciones. Y esto se debe a que el tratamiento de las alucinaciones se suele realizar con neurolépticos, preferiblemente atípicos, y el problema es que los neurolépticos en los pacientes con enfermedad por cuerpos de Lewy puede aumentar la severidad de los síntomas parkinsonianos, y esto se llama sensibilidad a neurolépticos. Entonces, para evitar esto, tenemos que reservar la medicación solo para casos en los que las alucinaciones visuales sean muy discapacitantes. En este caso se puede utilizar quetiapina a dosis baja, siempre recordando el problema que tenemos con la sensibilidad a neurolépticos y que puede causar sedación.
También se pueden utilizar los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero no todos los pacientes responden a esta medicación. Muy bien, hasta ahora hemos presentado las características cardinales de la demencia por cuerpos de Lewy y hemos visto que son síntomas muy heterogéneos, van desde síntomas motores, alteraciones de la percepción, alteraciones del nivel de alerta, pero aparte de todos estos síntomas tan diversos, tenemos características que apoyan el diagnóstico. Y además de las alucinaciones visuales, podemos tener alucinaciones en otras modalidades sensoriales como alucinaciones auditivas o táctiles. También puede haber alteraciones del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad. Los pacientes pueden referir apatía y no es infrecuente la presencia de delirios sistematizados. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar síntomas disautonómicos como hipotensión ortostática, sudoración excesiva, incontinencia urinaria. Y aparte de las alteraciones de conducta del sueño REM y de las fluctuaciones cognitivas, los pacientes pueden tener síncopes o mareos y somnolencia diurna. Asimismo, en cuanto a los síntomas motores del parkinsonismo, aparte de los que hemos hablado, de bradicinesia, temblor y rigidez, los pacientes suelen tener caídas frecuentes, pueden tener hiposmia, una característica que comparten con la enfermedad de Parkinson, y como hemos dicho anteriormente, pueden tener sensibilidad a neurolépticos y por eso tenemos que intentar evitar esta medicación. En cuanto al perfil cognitivo de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, tenemos que se caracteriza por disfunción ejecutiva, y eso quiere decir que los pacientes pueden tener mayor dificultad para planificar o para resolver problemas. También tienen alteraciones en el razonamiento abstracto, enlentecimiento en el procesamiento de la información, pero no solo eso, también pueden tener alteraciones visoespaciales como dificultades para procesar la información en 3 dimensiones. También pueden tener alteraciones de la atención o de la memoria de trabajo y pueden tener alteraciones de memoria. En cuanto a las alteraciones de memoria, nosotros decimos que es un tipo de memoria disejecutiva y esto ayuda un poco a la diferenciación clínica con la enfermedad de Alzheimer, porque los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy almacenan la información pero tienen dificultad para recuperarla. Ese es el tipo de memoria disejecutiva. Entonces, si nosotros le damos una clave, el paciente es capaz de recuperar la información porque la información sí se llegó a almacenar. A diferencia de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen un problema en el almacenamiento de la información y aunque les demos una clave, no la recuperarán porque esta información nunca se ha almacenado. Es menos frecuente las alteraciones del lenguaje y si en nuestra clasificación de alteraciones del lenguaje tenemos la dificultad para encontrar palabras, este puede ser uno de los síntomas más frecuentes. Tenemos algunas herramientas disponibles para el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy que me gustaría compartir y que pueden ser útiles en la práctica clínica diaria. Estas son el Lewy Body Composite RIS Score, el test de herramientas para la demencia por cuerpos de Lewy y una lista de verificación de síntomas diagnósticos. El test Lewy Body Composite RIS Score es un listado de 10 preguntas de sí o no desarrollado por el Dr. James Galvin y una puntuación mayor o igual a 3 sugiere el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy. También la Universidad de Newcastle ha desarrollado un kit diagnóstico que básicamente es un listado de los principales síntomas y signos de la demencia por cuerpos de Lewy que está disponible de forma gratuita. Y la Lewy Body Dementia Association tiene también un listado en donde aparecen los síntomas principales y característicos de la enfermedad. Y estas herramientas pues están disponibles de forma gratuita en internet y se podrían utilizar en la práctica clínica.
Entonces, los mensajes clave de esta segunda parte son que la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson comparten síntomas comunes y que la principal diferencia radica en qué síntoma comenzó primero, si fue un síntoma cognitivo o motor. En la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia o los síntomas cognitivos ocurren antes o de forma concomitante a los síntomas motores o el parkinsonismo, y en la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia ocurre en el contexto de una enfermedad de Parkinson establecida. Hemos visto que la demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por una gran variedad de síntomas y signos, es decir, es una enfermedad muy heterogénea. Y también hemos visto que existen herramientas disponibles para facilitar el diagnóstico.